a grabar la clase porque esta ya es del lenguaje. Bueno, chicos, entonces empezamos el tercer bimestre, como les decía. Ok, gracias Linda por el reporte. Vamos a tomar en cuenta eso de Jorge. Vamos a ver cómo nos comunicamos con su papá o su mamá, porque si no puede seguir, tiene que llevar una nota indicando qué es lo que está pasando y no puede quedarse solo así, ¿verdad? Tiene que llevar una nota de los padres o mandarla para que nosotros lo tomemos en cuenta, qué está sucediendo, si le podemos ayudar, si no le podemos ayudar, entonces que llegue por su papelería. Gracias, mija. Pero sí se tienen que informarnos, ¿verdad? Si no, hacemos de cuenta que al chico no le interesa y eso no es así, sino que realmente sí le interesa. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué voy a presentar? Aquí está, miren ya lo que vamos a hacer. Si se dan cuenta, si nuestro tercer bimestre inicia del 8 de julio, que es hoy, y termina el 22 de septiembre, tenemos 9 semanas contando esta. Sí, pero si iniciáramos la otra semana serían 8. Por lo tanto, en inglés, en lenguaje, perdón, vamos a tener 9 semanas de clase. En inglés vamos a tener 8. Entonces, si en lenguaje vamos a tener 9, quiere decir que cada semana va a valer 9 puntos. Después una asistencia de 9 puntos y por último una autoevaluación que vale 10 para que nos dé un total de 100 puntos al final del bimestre. Siempre de la misma manera, vamos a estar trabajando con las sesiones y las unidades del libro de lenguaje, vamos a estar viendo durante la semana, reforzando los temas que vamos a ver y vamos a estar enviando tareas escritas o investigadas sobre el tema que nos toque en el libro. ¿Verdad? Entonces, conforme acumule usted, si se da cuenta en la zona, todo depende de que usted acumule la zona y que él lleve buena zona, porque son 90 puntos de zona prácticamente, ¿verdad? Contando la asistencia, contando la asistencia. Entonces, si usted trata de no, tiene que tener un 75% según la comisión de evaluación, entonces usted trata de no faltar mucho, solo en situaciones extremas, usted falta, entonces eso pues le ayuda a que no pierda los puntos de asistencia y se mantiene entregando tareas, aunque las envíe todas de último, pero las entregue. Claro que de último no van a valer igual, van a valer 6 o 7 puntos. Sin embargo, va a lograr mantener su zona. Ahí haciendo su examen va a llegar a tener una buena nota. Entonces traten de evitar esas situaciones. Si las llegaran a tener, informen, manden nota, mensaje, un mensaje de voz, etcétera. Pero comuníquense para saber qué está sucediendo con ustedes, por favor. Para que los maestros les podamos hacer tiempo y ayudar. Entonces, el bimestre se termina el 22 de septiembre. Esa es la última fecha para entregar todas las tareas sin llegar a tener inconvenientes para que se le juntaran. Si hubieran inconvenientes, como dice aquí, pero como les digo, ya no vale el mismo, ya no valen los 9 puntos que le voy a dar a cada tarea, va a valer 6 o 7. Y el examen que se va a hacer en esta semana, la de semana del 22 de septiembre, se van a hacer 2 exámenes. Entonces, ya con eso ya tenemos nuestro tercer bimestre y si sigue todo como el Ministerio de Educación y de Salud lo está proponiendo, los maestros nos vamos a vacunar. Primero Dios, no suceden más situaciones de cepas del virus o viene otro virus, pues nos estamos viendo en el último bimestre, pero ya tenemos una buena nota y podemos incluso, en vez de vivir el estrés del último bimestre, relajarnos, ¿verdad? Pero ya disfrutar de la compañía de los compañeros porque vamos a estar ya, aunque sea viéndonos por días, ¿verdad? Viéndonos por burbujas, pero ya vamos a poder tener la relación con compañeros, que es lo que a su edad les ayuda a su desarrollo cognitivo y su desarrollo en relaciones personales y a ustedes los mantiene con más viveza, ¿verdad? Porque la juventud es así. Entonces, si Dios quiere, nos miramos en el último, pero si ahorita ustedes están haciendo todo lo posible de mandar sus tareas y tener buenas notas, como les digo, van a tener menos estrés y van a disfrutar mejor la situación que nos toque en el último bimestre a fin de año. Bueno, en la unidad 2, sesión 1, el tema es sintetizar textos y esto que tengo aquí en color morado es la tarea. Sí, pero estas se las voy a subir al Google Classroom. Ahorita vamos a ver el libro. Muy bien.
Entonces, este es el libro que estamos usando, como les había dicho. Si se dan cuenta, ya llevamos toda la unidad 1 y 2, creo que es la 3 o la 2. Vamos a ver qué unidad es la que nos decía aquí, que nos toca. Este celeste, aquí está. La unidad 2, que son las páginas de color naranja, la sesión 1. Aquí es donde iniciamos el tercer bimestre. Vean, y está el tema, sintetizar textos. ¿Qué vamos a aprender con este tema? Vamos a aplicar técnicas específicas para sintetizar textos. ¿Qué es sintetizar? Vamos a verlo más abajo, pero es un resumen. Dice, activación de conocimientos previos. La mejor manera de hacer un resumen es leer varias veces el texto original, subrayar las ideas principales y parafrasearlas en un nuevo texto, más breve que el original. ¿Has escrito resúmenes? ¿Recuerdas la diferencia entre resumir y parafrasear? En tu cuaderno escribe lo que recuerdes de esa diferencia. Veamos, ¿cuál es la diferencia entre resumir y parafrasear? Al resumir, yo estoy utilizando las mismas palabras o tecnicismos que se está utilizando en el texto para dar la misma información, pero la estoy dando más corta, la estoy resumiendo, estoy quitando palabras o expresiones que están redundando o que no son tan importantes, no son ideas principales del texto. Y parafrasear es hacer un resumen o escribir algo sobre un texto o algo que leí, pero con mis propias palabras. Eso es parafrasear, o sea, no estoy usando los mismos términos ni los mismos tecnicismos que se está utilizando en el texto, sino que con mis palabras. Entonces, como mis palabras es el lenguaje coloquial, entonces al parafrasear yo uso el lenguaje coloquial para dar un resumen de lo que está sucediendo. ¿Verdad? Por ejemplo, si leíera Leyendas de Guatemala, entonces a la hora de resumir yo la leyenda de La Llorona, yo voy a decir, era una señora de pelo negro largo, ya con cara de caballo, o sea, estoy usando palabras con las que yo me dedico, yo explico a un amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, eso es parafrasear mis propias palabras, pero si voy a hacer un resumen, tengo que leer el libro, subrayar, dice aquí, ideas principales y secundarias y unirlas, o sea, voy a copiar casi voy a copiar lo que está en el texto porque voy a utilizar el mismo lenguaje, las mismas expresiones, las ideas principales y las voy a unir en unos párrafos. Ahí voy a estar haciendo un resumen. Esa es la diferencia de esas dos expresiones. Nuevos aprendizajes. En nuevos aprendizajes me está diciendo, solo voy a hacerlo un poquito más grande, dice, en un resumen es un texto que muestra la versión propia, como les decía, y sintetizada de un texto original. Esta nueva versión del texto debe exponer la idea principal del primer texto sin contener ideas originales ni comentarios críticos del escritor del resumen. Sirve para clarificar, condensar y expresar efectivamente las ideas de un texto original, que puede ser informativo o recreativo. Entonces, aquí ya me está explicando que resumen es un texto que muestra la versión propia. O sea, es mi resumen. Yo no lo voy a hacer igual que fulano ni que mengano. Es mi resumen, es propio de mí. Yo lo resumí con esta información. Yo utilicé estas ideas. Yo saqué estas ideas secundarias porque creo que estas son principales y secundarias y yo las anoté. No se lo copié a nadie, es mío, ¿verdad? Y sintetizar un texto original. Esta nueva versión del texto debe expresar las ideas. Le digo principal del primer texto. O sea, yo tengo que sacar de lo que estoy leyendo las ideas principales sin contener ideas originales ni comentarios críticos. Entonces, si voy a agregar algún escrito exactamente como está en el texto, le debo poner, aquí dice que no debe llevar, pero si lo quiero usar, le voy a poner comillas a la expresión que voy a copiar exacta del texto, ni comentarios críticos del escritor del resumen. Dice que no debe llevar ideas ni comentarios críticos. O sea, yo no debo meter mi idea propia ni mi comentario en este resumen. Solamente sacar los extractos del texto, así como lo dice de preferencia, y copiarlos y hacer un resumen, que puede ser informativo o recreativo. Un resumen tiene las siguientes características. Es un texto que tiene como máximo una décima parte del máximo del texto original. O sea, que si
al documento, al libro que le voy a hacer en resumen, tiene 10 hojas, solo le voy a sacar una, porque dice que es la 10ª parte más o menos del texto. Si el documento o la hoja tiene 2 hojas con 10 párrafos o con 6 párrafos, voy a hacer unos 4 o 5 párrafos, o sea, la 10ª parte, lo tengo que reducir. Tiene un lenguaje preciso acorde con el nivel de comprensión de su autor, pero debe respetar el estilo del texto resumido. Es lo que le decía. Si el texto tiene tecnicismos como palabras que usan los doctores, como expresiones y vocabulario que usan los mecánicos, eso los debo copiar, eso los debo utilizar. No debo cambiar el nivel preciso, no debo cambiar el lenguaje que se está utilizando en el libro, porque ese es un resumen. Tengo que utilizar el mismo lenguaje que se está utilizando. No lo puedo cambiar. El nuevo texto está escrito con los términos de su autor, por lo que no incluye citas textuales. Dice que el nuevo texto, o sea, lo que yo estoy haciendo, está escrito con los términos de su autor, o sea, yo con mis términos. Por lo cuarto, tanto no debe incluir citas textuales. O sea, que entonces aquí me está diciendo que no puedo copiar algo que él dijo. Solamente debo escribir el resumen de la historia. No debo copiar algo que él escribió ahí y que con sus propias palabras lo escribió, entonces, sino que solo mi resumen, no puedo agregarle mayor información. Existen 2 tipos de resumen. La síntesis, que es una selección objetiva de las ideas principales del texto original, y el resumen comentado. El comentado es una síntesis, pero incluye comentarios e ideas de quien redacta el resumen, tomado del portafolio del escritor de Digeduca 2018. Bueno, entonces hay 2 maneras de hacer resumen. El resumen, la síntesis, que es nada más una parte, un extracto donde está toda la información que leí, utilizando el mismo lenguaje del escritor original. Y el resumen comentado es donde ahí ya se agrego mi comentario, donde yo se puedo agregar algo y decir eso no me gustó, eso no es cierto, o me consta que sí existe de que se está hablando, etcétera. Entonces tiene esas 2 maneras de hacer un resumen comentado y una síntesis. ¿Qué sucede a veces? En la universidad nos piden, haga una síntesis de tal folleto, porque así nos ponen a estudiar. Y después le dice un comentario. Entonces en la síntesis yo vengo y escribo el resumen utilizando el mismo lenguaje del folleto, de lo que dice el folleto, y luego le coloco título, comentario. Entonces ahí ya puedo escribir con mis palabras lo que yo pienso sobre lo que leí. Eso les va a suceder a nivel universitario. Se los van a pedir aparte. Los pasos para escribir un resumen son leer para conocer el texto, leer para subrayar lo importante y las palabras desconocidas, definir las ideas principales y escribir un texto que muestre las ideas principales. Es importante saber que un resumen no es lo mismo que una paráfrasis, que es cuando una persona explica con sus propias palabras un texto del que leyó. Ok, bueno, ya ven, era lo que les decía. Resumen es diferente a la paráfrasis, ¿sí? La paráfrasis es donde yo hago, es como ¿cómo le dicen otra palabra que usaban? Yo creo que se las enseñaron en los básicos. Es como decir que escribiera, ay, el nombre no se me viene ahorita, pero tiene un nombre, un texto, tiene un nombre donde usted escribe con sus palabras lo que piensa sobre un tema o lo que investigó sobre un tema. Aparte es un resumen, que es donde a usted le dan el tema, lo lee y tiene que leer todo lo que le toca, de dónde sacar el texto. Si es un libro completo, si es un folleto de 5 o 6 páginas, todo lo debe leer. Luego, después de leerlo, volverlo a leer y subrayar las palabras desconocidas y las ideas principales. Las ideas principales casi siempre están al inicio de los párrafos. Definir las ideas principales, vaya, las subrayó, ya sabe cuáles son. Y luego, en base a las ideas principales y entendiendo las palabras desconocidas, porque tiene que buscar el significado de las palabras desconocidas para saber de qué está hablando el texto o el folleto, entonces ya puede usted con las ideas principales hacer su resumen.
Sí, y luego, ¿qué vamos a hacer entonces? Ejercitando lo aprendido, vamos a buscar una noticia sobre el coronavirus o plática de ese tema o platica de ese tema con varias personas. Lo que vamos a hacer es buscar, mejor vamos a conseguir nuestro diario. Ahorita no importa que sea viejo en nuestro diario porque pues llevamos un año, ¿verdad? De estar con esa situación, entonces podemos encontrar nuestro diario, una prensa vieja en la casa que alguien compró porque salió, qué sé yo. Buscamos la noticia y hacemos un esquema de las ideas principales, escribe un resumen. Entonces, van a buscar en esa noticia las ideas principales. Como es una noticia, es corta, entonces le saldrán 2 ideas principales y mucho. Luego, al sacar las ideas principales, escribe un resumen en su cuaderno sobre esa noticia. Por ejemplo, si encontramos una noticia les voy a poner ahorita una que anda en las redes sociales. Solo voy a hacer preguntas, sí, voy a consultar. ¿Alguien tiene duda de lo que estamos leyendo hasta ahorita? ¿De lo que estamos aprendiendo hoy? No, Miss. No, Miss. Ok, sí sabemos bien la diferencia de ambos, ¿verdad? De resumen y de resumen, de la síntesis y de resumen, comentado. Sí, ¿verdad? Síntesis es lo mismo que resumen. Lo único que resumen comentado es el que escribo con mis palabras. Síntesis y resumen es lo mismo. Es un sinónimo. Son ambas palabras, significan lo mismo. Bueno, entonces vamos ahora voy a buscar en la web la noticia de ahorita para que tengamos una idea de cómo lo vamos a hacer. Noticias Guatemala. Si encontramos, yo creo que Guatemala supera primera vez los 3,000. Vamos a ver esta, creo que está escrita. Así, aquí está. Voy a presentar entonces esta noticia ahorita. Solo déjenme ver. Así. Y vamos a hacer el ejercicio que nos están pidiendo. Vean, la noticia es: Guatemala supera por primera vez los 3,000 casos diarios de coronavirus. Este jueves 8 de julio es el día con más casos diarios de coronavirus detectado por el Ministerio de Salud. Se superan los 3,000 personas infectadas. Hay una fotografía acá y luego ya tenemos la noticia. Veamos que la noticia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 párrafos. De esos 9 párrafos, voy el 10% de 9, o sea, la 10ª parte de 9 párrafos. Vamos a ver, sería más o menos unas 9 líneas, ¿sí? Que 9 líneas son como 2 párrafos los que me van a salir. Bueno, entonces vengo y leo, ¿verdad? En las últimas semanas, los casos confirmados de coronavirus detectados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han ido en aumento. Lleven la lectura. Los 2,000 casos diarios que se detectaban hace algunos días fueron superados notablemente con cada actualización de las autoridades hasta llegar a la cifra de este jueves 8 de julio. En este primer párrafo, la idea principal, ¿cuál será? En las últimas semanas, los casos confirmados de coronavirus detectados por el Ministerio han ido en aumento. La idea principal es esta, miren, porque ¿qué es lo principal que está informando ahí? Que han ido en aumento. Y esto sucedió en las últimas semanas. Entonces, aquí ya tengo mi primer idea principal que va a formar uno de los párrafos que voy a escribir en el resumen. Bueno, de ahí ya solo está diciendo que llegaron las cifras hasta el 8 de julio. Ya es extra, está como desarrollando la idea principal. El Ministerio de Salud procesó en las últimas 24 horas 9,000, una cantidad para detectar, resultaron positivas 3,069. En la primera vez en el que el país lleva combatiendo la enfermedad que se supera 3,000 afectados en un día. ¿Cuál es la idea principal de en las últimas 24 horas? Eso no. ¿Cuántas? No es tan importante porque las pruebas pueden variar. Para mí que la idea principal es la primera vez en lo que el país lleva combatiendo la enfermedad que se superan los 3,000 infectados. Esta es la idea principal. Ya llevo 2 ideas principales, ya puedo ir formando mi párrafo y vamos a la siguiente. Ay, perdón, me salía.
aquí estamos. Además, fallecieron 36 personas con fechas recientes. En total de casos son tantos. No, eso no lo tomo en cuenta. Me voy en cuanto a casos activos estimados salud en pie. De ahí está informando cuántos casos. Tampoco le voy a dar relevancia porque... bueno, si quisiera colocar cifras, podría colocar esta. En cuanto a casos activos, estimamos salud indica que son 27.036 personas afectadas. También estima 209 personas se han recuperado. Bueno, yo creo que aquí esto no le vamos a dar mucho. Tampoco en la tasa de mortalidad tampoco no le damos. Vámonos al otro párrafo. La situación en el país es complicada por la lentitud en el proceso de vacunación y en pocas cantidades de dosis disponibles. Esto lo podemos usar también como idea principal, porque eso es lo que está provocando también que la gente esté falleciendo, porque no hay, el proceso está lento y no hay dosis. Aquí ya tenemos otra idea principal, ya llevamos 3 ideas principales. Hasta este jueves el gobierno de Guatemala ha recibido 1.629.800 dosis que correspondientes a donación de países y las ha adquirido mediante el mecanismo COVAX. Podríamos agregarle esto, hasta este jueves el gobierno recibió y la cantidad de dosis. Esta podría ser otra idea principal, lo demás no. Este último contrato para recibir vacunas es investigado por la fiscalía. Esto no tiene mucho que ver por lo que se está hablando, porque ya entró a que hay investigaciones, no tiene que ver con el tema. Se prevé que este jueves arribe, esto sí podría ser, se arribe al país 100 dosis de farmacéutica donada por Estados Unidos, los cuales servirían para inmunizar a docentes públicos, privados. Aquí podríamos escribir, copiar la idea principal que sería, se prevé que este jueves arribe al país un lote de dosis de la farmacéutica Moderna. Hasta aquí. Puede agregarle donada por Estados Unidos. Esa podría ser otra idea principal. La puedo agregar a mi párrafo. Ya ahí ya llevo un párrafo, hago espacio y empiezo otro párrafo. Salud reporta que hasta este jueves ha administrado 1.002.959 dosis correspondientes a 175.779 personas que tienen el esquema completo de 827. Esto no lo agrego y bueno, ahí está el resumen. Vean, salió un párrafo al final como de 6 o 7 líneas. Ahí está mi resumen. ¿Alguna duda de cómo hacer resumen? Creo que esto les aclaró más la idea de cómo buscar la idea principal en un tema que estoy leyendo. ¿Dudas, chicos, sobre cómo hacer una síntesis o resumen? No, señor. Sí, ok, vimos el ejemplo, ¿verdad? Tengo que leer, volver a leer y sacar las ideas principales. En base a las ideas principales, formar mis párrafos. Incluso puedo copiar lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí mismo, porque es un resumen, es válido que lo pueda copiar. Lo único que lo que tengo que hacer es analizar la información, analizar lo que estoy leyendo y sacar las ideas principales y secundarias y formar mis párrafos. Ok, eso sería entonces la clase de lenguaje de esta semana. Estoy aprendiendo o hoy aprendí cómo hacer el síntesis, una síntesis o resumen, como le decía la misma, aparte de resumen comentado, que es cuando yo le digo, bueno, haga un resumen comentado de tal tema, pero aquí esta es una síntesis, o sea, tiene que utilizar las ideas principales del texto original y no puede agregarle ningún comentario suyo, ¿ok? Tiene que ser, estar estrictamente apegado a lo que dice en la lectura que estoy llevando. Sí, eso sería resumen o síntesis. Y lo que van a hacer es buscar la noticia. Si tienen oportunidad de tener diarios, recorten la noticia y la pegan, por favor, en el cuaderno y luego me hacen el resumen ahí mismo a la par. Si no tienen oportunidad de conseguir nuestro diario y lo sacan del internet, tómenle una foto y me mandan la foto en el Google Classroom para saber en qué se basaron para hacer el resumen, ¿sí? Porque necesito ver cómo hicieron la síntesis. Tengo que leer, aunque es mucho trabajo, pero lo voy a tener que hacer para ver cómo hicieron la síntesis, si lograron sacar las ideas principales del texto. Ok, chicos, entonces esta sería la clase de hoy. Si alguien, en un momento subo al Google Classroom la información para que ya puedan empezar a subir tareas, los que son pilas, los que se adelantan y todo. Y si alguien tiene alguna duda, puede consultar. Voy a dejar de grabar para